El año 2017 ha sido considerado el más violento en la historia de México al superar los 25,000 asesinatos, un promedio de 68 por día, un aumento del 55% con respecto al 2016. Pero la tendencia se sostiene y en el primer mes del 2018 los datos arrojaban más de 200 crímenes violentos en las primeras 2 semanas. Es un tema que ya habíamos tocado, la violencia en México, pero a la luz de lo que ha ocurrido en el año pasado y en los primeros días de este 2018, ameritaba que volviéramos a tocar este tema. Saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero. Él es ex consejero de la Judicatura, además un experto en esos temas de seguridad. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Guillermo Cepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Estamos a la orden, como siempre. Habíamos invitado también a personal de la Fiscalía. Lamentablemente declinaron la invitación. Invitamos también al titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad y también simplemente por problemas de agenda no pudo estar con nosotros. No exageramos, Alfonso, cuando decimos que la violencia en México en estos momentos está incontenible. No exageramos. En días pasados estuvimos en España en un curso de crimen organizado y estábamos viendo el número de homicidios que se comete en toda España. Ellos van a la baja, están sobre los 292 en el año de 2017. 292. ¿En todo el país? En todo el país. En Jalisco nada más, en el mes pasado, esa fue la cantidad aproximada que tuvimos, desgraciadamente. No nos da gusto, pero esto se refiere al grado de violencia en el que estamos viviendo y que desgraciadamente nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando y pareciera que cada mes se imponen récords, cada año se imponen récords de violencia, de falta de credibilidad de las instituciones, pero también de la falta de confianza de la ciudadanía hacia estas instituciones, porque vemos que cada vez se denuncia menos y cada vez se sentencian menos delincuentes, desgraciadamente, ¿no? Ahora, decíamos al principio del programa, Alfonso, en la cápsula incluso, sí, que el 2017 fue el año más violento, sí, pero pareciera que no fue un caso aislado, sino que esa va a ser la tendencia de aquí en adelante. Bueno, siempre ha sido la tendencia. Si nosotros vemos el crecimiento de los delitos en México, en el 2014 fue del 51%, en el 2015 del 48%, en el 2016 del 59%. Y ahora nos vamos en un crecimiento de delitos, me estoy refiriendo a delitos denunciados. Claro. De más de 200,000 delitos denunciados. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo a lo que dice el INEGI, en el cual menos del 10% se denuncia, entonces estamos teniendo una situación que es aproximada al 1.800.000 delitos denunciados, pero que en la realidad se cometen cerca de 15 millones de delitos al año, ¿no? Muy bien, Guillermo Cepeda, para un investigador como tú, ¿cómo ves este fenómeno a la alza? ¿Coincides con eso? Sí, definitivamente los indicadores, y ya como bien señala el doctor Partida, de los denunciados en un país en el que se denuncia poco, y en Jalisco, el séptimo estado donde menos se denuncia. Entonces somos testigos de una espiral de violencia y de impunidad. La falta de capacidad de respuesta institucional que tenemos está erosionando a tasas crecientes. De hecho, la probabilidad en México de que un delito que se cometido se ha denunciado y esclarecido es de menos del 1%. Entonces, con estos niveles de impunidad, la pregunta no es por qué hay tantos delitos, sino por qué no hay más. Porque realmente, como dices, la capacidad de contención, la capacidad de respuesta es nula. Tenemos en Jalisco, los niveles de impunidad son incluso al doble. Es solo 0.47% de los delitos se llegan a denunciar y esclarecer. Es más fácil, lo venimos señalando, que en el sorteo de la lotería, del sorteo zodiaco, salga el signo de la persona y el dígito, ambas cosas. 0.83% es la probabilidad de que eso suceda, 1 en 120,
a que un delito de que se es víctima llegue a ser esclarecido. Ahora, hace un momento, señor Alfonso, el tema de la llamada cifra negra. ¿Coincides que hay una cifra todavía más elevada de la que la autoridad ha reportado? Sí, en la ENVIPE efectivamente se señala que... ¿Qué es la ENVIPE, perdón? La encuesta de victimización, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre inseguridad, sí señala que alrededor de 26, 28 millones son los delitos que se cometen, solo se reporta de ellos el 9% y de ellos solo 2 de cada 3 se abre una carpeta de investigación. Entonces eso da una cifra negra del 93.7%. Sí, solamente el 6.7% de los delitos se está reportando. Y con eso alcanza para colapsar el sistema de justicia. Tiene también, yo creo que es otro tema que tenemos que abordar, el modelo de gestión. Es decir, no podemos seguir investigando como se ha hecho en los últimos siglos, una investigación epistolar, donde el Ministerio Público por oficio le pide al coordinador de investigación que le pida por oficio al coordinador del área pericial que le pida por oficio a un perito que haga una diligencia. Es decir, ya no se puede actuar así. Los 5 estados que le están dando un poco la vuelta o revirtiendo esta espiral de violencia y de impunidad, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Hidalgo, Baja California, lo están haciendo a través de unidades de investigación, donde trabajan en conjunto con peritos adscritos a la unidad de investigación, con policías investigadores, los ministerios públicos, incluso áreas de inteligencia, para tener forma más eficiente de esclarecer los delitos y llevarlos a juicio. Francisco Jiménez, el nuevo modelo de justicia que nos vendieron en México se supone que iba a atajar buena parte de esta incidencia criminal. Sí, ese era el plan, ese era el proyecto. Desde el pasado 18 de junio de 2008 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de cambiar el sistema de justicia, el inquisitivo por el acusatorio adversarial. Se dio un plazo de 8 años, fue la vacatio legis, con la finalidad de preparar los cimientos para posteriormente preparar las bases y llegar a la construcción de un cambio de sistema acorde a las exigencias del país. ¿Qué quiero decir con los cimientos? Bueno, había proyectos y planes con la finalidad de comenzar a cambiar los planes de estudios de las universidades, parte de los cimientos para formar a las próximas generaciones de abogados, estudiosos del derecho, ya con herramientas y habilidades como la oralidad, la retórica jurídica, la oratoria, la argumentación legal, entre otras. No se hizo eso a tiempo. Los cimientos era capacitar, preparar a las policías federales, estatales y municipales para que conocieran el cambio del sistema en el que iban a ser un factor determinante los policías, que iban a ser el primer eslabón en la investigación de los delitos, como no ocurre, tampoco se hizo a tiempo. Los ministerios públicos tenían que prepararse, parte de los cimientos, debían haber recibido una capacitación de acuerdo a lo que ya establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 73, 115, de acuerdo también a lo que establece el nuevo Código Penal, el Código de Procedimientos Penales a nivel nacional, con un sistema integral para resolver conflictos como es la justicia alternativa. Todo ese sistema no se enseñó, no se capacitó al personal adecuadamente y hoy vemos los resultados que tenemos. Como dice Guillermo, no está el andamiaje para combatir esto. Es correcto, coincido. ¿Coincides también con esto, Alfonso? Sí, por supuesto. Y desgraciadamente no lo es todo en materia penal. Estamos a unos días, el día 24 de febrero, va a entrar en operación, o debe de entrar en operación, el nuevo sistema laboral, que es algo parecido a esta circunstancia y no se ha hecho absolutamente nada, pero así lo van a echar a andar, desgraciadamente. Algo tan delicado como es el mundo laboral en el cual todos estamos representados, ¿no? En ese aspecto, porque todos somos trabajadores. Entonces pareciera que la tendencia del Estado o de los elementos que gobiernan al Estado mexicano, pues simple y sencillamente están
dejando las cosas de lado cuando tiene que ser con eficacia, con eficiencia y con resultados, ¿no? ¿Dirías tú que esa es la principal falla estructural para el combate al crimen organizado? Yo creo que son tres las partes que se deben de establecer. Una es la parte legislativa, otra la parte formativa, que tiene que ver con la estructuración de policías, que tiene que ver con la estructuración de ministerios públicos, de la parte investigativa, y por otro lado la parte operativa, que tiene mucho que ver. Pero en algunos países, España, por ejemplo, la seguridad pública no forma parte de la rebatinga política de los candidatos, por ejemplo, ¿no? Ahí se tiene que ver el servicio civil de carrera, se va a una situación de resultados y esto se nota inmediatamente, ¿no? En el cual todos le entran para resolver el problema. No solamente los políticos, también los empresarios, las universidades, etcétera. Pero aquí es como la cereza del pastel, ¿no? Todo mundo va por eso, todo mundo opina y nos hemos dado cuenta que lo que están opinando pues son ocurrencias y son situaciones que nada tienen que ver con dar resultados, ¿no? Pero Guillermo, tú decías que por lo menos hay 5 estados que sí le están entrando en forma conjunta a atacar este problema. Sí, efectivamente, yo creo que es el tema del nuevo sistema, o del sistema de justicia ya no es nuevo, ya es el único que tenemos, el sistema acusatorio. Efectivamente, hay estados, 7, 8 estados que están desarrollando el potencial del nuevo sistema. Con estos elementos armonizaron su legislación, formaron capital humano y sobre todo esta voluntad política, esta transparencia. Dice Luis Rubio, reformar es atentar contra intereses creados. Por muchas décadas en las Procuradurías de Justicia se vendió la impunidad y la ineficiencia. Es difícil creer que van a renunciar a un negocio como el que se tiene. Es difícil que un Ministerio Público que está en un área de accidentes de tráfico, que en una jornada se allega a 30,000 o 50,000 pesos individuos, mande los asuntos a mediación. Eso no se va a dar espontáneamente. Tiene que ser con voluntad política, con sistema de gestión que no dé margen a la discrecionalidad y a la corrupción. Muy bien. Hablamos de la violencia en México. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. Según la organización Semáforo Delictivo, en 26 de los 32 estados del país aumentó el número de homicidios y destaca el caso de Nayarit, donde el incremento fue del 500%. Otras entidades donde la violencia se disparó fue Quintana Roo, Baja California Sur y Colima. Incontenible la violencia en México es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Francisco Jiménez, antes, esto que estábamos comentando de la violencia estaba muy focalizada en algunas regiones de México y en algunas entidades, pero escuchábamos que ya está presente en prácticamente todo el país. Sí, y en Jalisco las cosas están altamente preocupantes, Carlos, porque si 2017 cierra con 1,376 muertes violentas, dolosas, en este momento hay 4 homicidios por día. Esto es, si seguimos con esta tendencia, se va a rebasar los 2,000 muertos en el 2018. Si es que las autoridades no cambian sus estrategias adecuadamente, no han querido entender que, como ya decía mi compañero Alfonso, se tiene que separar desde hace décadas, se tuvo que haber hecho la política de la seguridad. Y aquí hay una simbiosis, un círculo vicioso en el que impera el nepotismo, en el que están dentro de los repartos de cuotas para los cuates, los puestos de esta responsabilidad que son los de seguridad. Ya sean Fiscalía General, empezando por esa, y así como las demás fiscalías, ya sean regionales, centrales, en fin, y lo mismo sucede bajando a escala municipal.
también, vámonos, chamba para los cuates, si no hubo buenas posiciones ya para acomodar a los amigos, entonces pues queda, pues lo que queda es seguridad, ¿no? Pues yo la agarro y a ver qué sale. Decía Alfonso que los países donde le ha tocado estar, estuvo en España, allá se deja a los profesionales el tema de la seguridad. Así debe ser. Y nosotros hemos estado insistiendo desde hace más de 10 años que hemos estado opinando y trabajando y haciendo propuestas, publicando desplegados, los tres aquí presentes, entre otros compañeros como Dante Aro Reyes, como el doctor Palos, como el doctor Moluesnik, hemos llegado a firmar desplegados haciendo propuestas concretas para mejorar la seguridad. Nunca nos han hecho caso. Siempre han seguido las cosas igual, repartiéndose los puestos para los amigos, donde impera el nepotismo y el amiguismo. A ver, Alfonso, a ti te tocaba estar en Colombia y conoces de cerca el caso de Colombia. ¿Cómo le hicieron en ese país para combatir esta inseguridad? Y te lo digo porque el año pasado estuve por allá y alguien me decía, no sé si me lo decía con ironía o en broma o en serio, pero decía que en algunas regiones de Colombia podrían regresar y vivir una mexicanización, dijeron ya. Ahora al revés, ¿no? Sí, es al revés. Bueno, ellos tuvieron que pagar los costos, la sangre de sus ciudadanos por haber dejado crecer el crimen organizado en esto que le llamaron los cárteles o la guerra de las drogas, ¿no? Con los cárteles más potentes que ha habido en la historia, ¿no? El cártel de Medellín y el cártel de Cali, con los consabidos héroes malos como fue Pablo Escobar y todos los demás. Esto tuvieron que trabajar de manera ordenada entre las policías, porque ellos tienen una policía nacional, que la fueron profesionalizando. No lo hicieron sino a través también, hay que decirlo, de la ayuda internacional. Estuvieron trabajando desde la DEA, estuvo trabajando el FBI, estuvo trabajando una serie de organismos internacionales, la ONU, para poder darle frente a este flagelo que estaba apoderándose prácticamente del Estado colombiano, ¿no? Y ahí estaban metidos desde políticos, empresarios, deportistas. El fútbol estaba totalmente vapuleado por el crimen organizado, ¿no? Controlado en este sentido, y que a final de cuentas hay un libro que nos explica muy bien, muy claramente. Se llama El cazador de la mafia, que no se refiere a otro que el general Oscar Naranjo, que era el director de la Policía de Colombia, y que explica cómo a través del orden le dieron casa a todos los, casa con Z me refiero, a todos los que formaban parte de los cárteles. Aquí tenemos un grave problema en este caso, Carlos. El crimen organizado es lógico que ha superado la potencia del Estado. De acuerdo a la Dirección de Desarrollo Municipal del Senado, tenemos el impacto en cerca del 80% de los municipios a nivel nacional. Y díganme si no, en el caso de Jalisco, sobre todo en la zona de más alta proyección económica, que es la costa, llámese desde Vallarta, la Costa Alegre, etcétera, en el cual se han privado de la vida políticos, el último, el diputado Saúl Galindo Plazola, pero anteriormente lo comentábamos con el doctor Cepeda, el caso del expresidente del PAN, Galván, y el otro diputado que también era de esa misma región. Asimismo, una serie de directores de policía, de regidores, de políticos que han sido privados de la vida por anteponerse a los designios del crimen organizado. Ahora, yo te quiero preguntar, Guillermo, ¿es el crimen organizado como tal, los cárteles de la droga, los que han llevado esta violencia incontenible en México, o es la impunidad en este país? Bueno, yo creo que ambas fuerzas, ¿no? Es un
ambas fuerzas las que determinan este saldo tan lamentable. Sí hay el crimen organizado con esta cauda, con su cauda criminal de narcomenudeo, la violencia en torno al tema del narcomenudeo, cobrar piso, extorsión, toda esta cauda de delitos que tienen que ver con crimen organizado, y tienen el tema de impunidad. Cuando de pronto las autoridades nos dicen es que son reacomodos. Antes los estados como San Luis Potosí, Zacatecas bajaban los homicidios porque nadie le disputaba la plaza a un cártel hegemónico, no a los Zetas. Aquí, que había esta presencia hegemónica, ahora se nos dice que la violencia es por los reacomodos internos entre células. Lo que faltaría agregar a la autoridad y reconocerla, siendo autocrítica, es que este reacomodo se da en un vacío institucional. ¿Sí? No le cuesta a las células criminales optar por el asesinato para amedrentar a sus contrincantes. En una sociedad con mayor fortaleza institucional no llegan a ese extremo porque calientan la zona, porque llaman la atención de la sociedad y la autoridad. Y aquí, si se da en el vacío institucional con una impunidad prácticamente garantizada, que en el aspecto de ejecuciones es casi de 95% la impunidad, pues se da esta situación. En Estados Unidos, por más coludido que esté un policía, no se le asesina, porque automáticamente se hace una investigación federal que llega al FBI a investigarla. Aquí no, como estamos viendo en otros casos, lo primero que se hace es criminalizar a las víctimas. Es decir, estaban involucradas, tenían 2 ingresos en el centro penitenciario, tenían 3 órdenes de aprehensión desde hace 3 años. Lo que no nos dice la autoridad es por qué los sicarios lo ubicaron en 24 horas y la policía tenía 2 años con una orden de aprehensión en su contra. Esos temas no se nos manejan. Entonces sí es una simbiosis. Lo decía desde el magistrado Falcone, para que el crimen organizado sea una industria, se necesita una alta dosis de colusión. Sí, la corrupción, que será el otro punto también, ¿no? Así es una espiral de corrupción, impunidad y violencia, ¿no? Ahora, Francisco, ¿qué tanto también tiene que ver la violencia en México con el narcomenudeo a partir de que los grandes cárteles comenzaron a pagar en especie y no en dinero? Y entonces la droga tenés que moverla en el país para ganar dinero, ¿no? Claro, es muy importante recordar que desde la caída de las Torres Gemelas hay un endurecimiento de la frontera México-Estados Unidos, de tal forma que se transforma a aquella leyenda que se sostuvo por muchos años de que México era el trampolín y que Estados Unidos era la alberca de la droga. La frontera se endurece y los estadounidenses, los norteamericanos, cambian su estrategia en cuanto que, hay que decirlo y recordarlo, que es el país con mayor número de consumidores de marihuana. Son los que más consumen a nivel mundial, y la gran alberca y que se trasladaba la droga del sur al norte y que efectivamente fue el trampolín México, bueno, se altera porque han tomado medidas los norteamericanos y ya son autosuficientes en la producción de la droga. Entonces, esa droga del sur se sigue produciendo, se sigue mandando y está rebotando a México. Entonces, por eso es que cada vez hay más oferta, hay más demanda en México. La droga ya la distribuyen, te apartan el carro y además te pueden ofrecer cualquier tipo de droga, cualquier viene, entre muchos otros. La hay en cualquier punto de la ciudad, y esto ha venido a abaratarse y a generar más consumo y problemas de salud, ¿verdad?, que estamos enfrentando en México y que va a traer consecuencias a futuro desde el punto de vista de salud, incluso. Además del de la inseguridad, que está imparable, como lo estamos viendo, la violencia, el reacomodo de los cárteles, la disputa por las regiones, por los territorios, por el control de los mismos, todo eso trae como consecuencia el mayor número de droga en México. Es como tú decías, la alberca estaba en Estados Unidos, en México cuando mucho habría un chapoteadero. Así es. Pero ahora también hay una alberca. Así es. Ahora la alberca es México. La alberca más grande está en México. Sí. Bien, a ver, de acuerdo a lo que dicen Guillermo y Francisco, Alfonso, quiere decir que a México le convenía, entre comillas convenía, que hubiera cárteles solamente grandes y no que se pulverizara para este control. Bueno, lo que debería de convenirle es que exista paz, orden público, claro, respeto a la vida, etcétera, y orden. Donde hay una policía ordenada,
existen programas, políticas públicas aplicables para justamente combatir esto, ¿no? En algunos países, como Colombia, tú lo decías, lo que se le quitó fue la violencia contra las personas y la violencia contra el Estado. Sigue habiendo droga, desgraciadamente, pero ya vimos que esto ha sido una política errónea, una política equivocada, el prohibicionismo, porque lo único que ha traído es más corrupción, ha traído más violencia, y simplemente cuando algo lo prohíbes es lo que más atención llama, ¿no? Y creo que la política que inició Estados Unidos del prohibicionismo y la penalización, ahí tienen los resultados, ¿no? Ellos ya están legalizando algunas drogas y nosotros seguimos persiguiendo y matándonos entre los mexicanos, ¿no? En algunas regiones de México, por lo menos, han empezado a hacerse más flexibles estas legislaciones, bueno, ¿no? Sí, así como de un 100% del 0.1%, ¿no? Ha sido muy lento porque la legalización, está bien, pero no lo es todo, ¿no? Se tiene que trabajar preventivamente, disuasivamente y también persecutoriamente. Tiene que estar todo trabajando en esto, ¿no? Pero claro, parece que los elementos del Estado, en lugar de poner orden, están siendo muy permeables claro, al crimen organizado. Y no se puede entender, como decía el doctor Cepeda, del crimen organizado sin la participación de los elementos del Estado. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más sobre este tema. La ciudad de Tijuana es un botón de muestra de la violencia desatada que padece México. Hasta mediados de febrero, sumaba ya 248 personas asesinadas, 185 de enero y 63 de febrero. En 2017, Tijuana alcanzó la cifra de 1,780 ejecuciones. Según la Organización de las Naciones Unidas, México es uno de los países que, sin tener un conflicto bélico, es de los más violentos del mundo. Incontenible la violencia en México es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Y bueno, quisiera preguntarte, Guillermo, entiendo que no hay fórmulas mágicas, ni mucho menos, pero ¿qué hacer para empezar a revertir esta tendencia de la violencia en México? Bueno, yo creo que a la delincuencia y a la violencia hay que pegarle abajo, arriba y en medio, es decir, cumplir todo el espectro, desde las políticas transversales que reducen el caldo de cultivo social, la desocupación, la desigualdad que genera también violencia. Entonces, desde esas políticas transversales, en Ciudad Juárez, con muchísima inversión pública, se ha impulsado el censos de capital social, el 3%, si no me equivoco, de lo recaudado por el 2% sobre nóminas, se dedica a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población vulnerable, con jóvenes en riesgo, con familias vulnerables, con esos fondos. También, obviamente, es el caldo de cultivo. Así, desactivar. También hay cuestiones muy focalizadas en los barrios altamente peligrosos. Se hacen intervenciones muy puntuales por parte de la policía, con inteligencia, en el sentido de manejo de la información para desactivarlo. Y ya contra el crimen organizado, contra los delitos de alto impacto, pues la dosis es reducir la impunidad. Y se hacen lugares de inteligencia policial, investigación, y tratar de permear en todas las partes para reducir la impunidad y mandar un mensaje de disuasión. Y en ese sentido son estados de Chihuahua, Nuevo León, que hacen estas unidades de investigación, que hay una buena práctica muy interesante, que es la mesa de resultados rápidos. Se sientan una vez por semana todos los implicados, jueces, ministerios públicos, actores de la sociedad civil,
y se imponen metas. A ver, tenemos tantos casos iniciados, hay unidades de inteligencia que toman todas las denuncias, localizan patrones de conducta, se les llama unidades de investigación con imputado desconocido. Es decir, no hay un detenido, entonces no tiene el Ministerio Público la presión del tiempo, descubren patrones y empiezan a decir, ¿tienes algún patrón esa semana? No, pues tal, que hace falta una orden de cateo, la vamos a pedir el día de mañana. Y es una coordinación, y han logrado, por ejemplo, donde se aplica, que es en Hidalgo, en Nuevo León, en Chihuahua, lo acaban de implementar en Villahermosa. En Villahermosa, en 5 meses, de enero a mayo del 2017, habían solamente puesto a disposición de un juez a 6 personas por el delito de robo calificado con arma de fuego, y la meta era 246 en 90 días. Y la rebasaron. 270 personas fueron puestas a disposición de un juez por este tipo de delitos, pero es a través de esa acción coordinada y con metas, y todos colaborando para ver cómo sí, y no como en otros estados sucede, ver cómo no. Ahora, Chihuahua es un caso también muy especial por el tema de Ciudad Juárez, ¿no? Así es, Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad más violenta de México. Sí, 200 homicidios por cada 100,000 habitantes. Que era, sí. Muy bien. Francisco, ya dije que no hay fórmulas mágicas, pero ¿qué hay que hacer? Este problema que estamos viviendo, Carlos, en mi opinión, ya es un asunto que raya en lo generacional. Esto es, debemos de trabajar en este momento con las próximas generaciones que habitarán este país, sin descuidar las que tenemos en este momento, por supuesto. Empezando porque las autoridades entiendan que hay que profesionalizar de forma inmediata los cuerpos que se dedican a la persecución, investigación de los delitos, las policías, tanto municipales, estatales como federales. Ya desterrar de una vez por todas el amiguismo, el compadrazgo en el nombramiento de este tipo de cargos. Y coincido con mi amigo el doctor Guillermo Cepeda, que el problema que estamos viviendo, que es tan grave, tan agudo, hay que darle por todos lados. Las escuelas, las preescolares, las primarias, las secundarias deben de tener información relacionada ya con el tema de la violencia, de la inseguridad, para irla reduciendo y combatiéndola. Debe haber un cambio cultural al respecto, donde hay una pérdida de valores, en mi opinión, de las últimas 3 décadas, en la que la cuestión económica y las políticas se equivocaron en este país por tanto estar compactando tantos apretones de cinturón que nos daban cada presidente de la República que llegaba, recorría al menos 5 o 6 ojillos el cinturón, y esa miseria en la que se empujó a las familias. Dejamos de tener a madres que atendieran a sus hijos para inculcarles valores, para darles una atención adecuada, cercana. Por lo tanto, anteriormente el padre era el sustento de la familia y regularmente la madre estaba a cargo de los hijos. Hoy sale el padre a buscar el pan del día, pero no alcanza, no es suficiente. Sale también la madre. Entonces los hijos se quedan absorbiendo información de todo tipo en la televisión, que regularmente es violencia, y eso tiene un impacto cultural. Debemos de transformar la sociedad en general. La pérdida de valores es impresionante, cada vez la violencia es más común, pero desbordada y de una forma inusual, ¿verdad? Claro. Ya hay placer al momento de vengarse de los enemigos entre los mismos cárteles, o estamos viendo que la misma autoridad en este país, Carlos, ya está arrodillándose y vencida ante los cárteles. Caso concreto, Nayarit, los 2 agentes asesinados finalmente, que arrodillaron literalmente, y que se muestra de rodillas el gobierno también federal, poniendo mensajes, pidiéndole a la ciudadanía que cooperara para encontrar a sus agentes. Muy bien. Alfonso Partida, aparte de este tema, te quiero preguntar algo muy puntual. Entre los mecanismos que se suponía era para pegarle por todos lados, como dice Guillermo, bien dicho, era la ley de extinción de dominio. Se supone que le iban a pegar en el bolsillo. Claro. ¿Realmente ha funcionado esto? No, porque no lo han puesto en práctica. En Jalisco hay 2 casos únicamente. Se nombraron a 12 jueces de extinción de dominio que nunca
los pusieron en práctica. Ahí están nombrados, pero a final de cuentas nadie se preocupó por echarlos a andar. Esto de la extinción de dominio, tú me preguntabas de lo de Colombia, pues prácticamente al propio Pablo Escobar le decomisaron a través de estas figuras 3,000 millones de dólares. O sea, eran ricos. Perdón, Alfonso, nada más para aclarar a la gente que nos está viendo, Sí. la ley de extinción de dominio no es otra cosa que quitarle las propiedades y el dinero al narco. Punto. Porque tiene su lógica. El crimen organizado es un fenómeno económico. Ellos van por las ganancias. Claro. Ellos van por el capital. Entonces, ese capital se tiene que aplicar en el sistema financiero de algún país, no necesariamente en México. Hay paraísos fiscales que existen en el Caribe, que existen en los países desarrollados también, que es una forma de hacer trampa para hacer lavado de dinero, como el caso de Las Vegas, como el caso de San Marino en Italia, como el caso el Peñón de Gibraltar y sobre todo acá en Islas Vírgenes, etcétera. Entonces, todo este dinero se lleva y se deposita en el sistema financiero y desgraciadamente México no ha sido capaz de poder llegar a impactar en este rubro. Y te pongo como ejemplo el caso del Chapo Guzmán, no le han detectado un solo peso. Y esto te habla de la incapacidad, de la ineptitud de las instancias como son la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de los controles financieros que deben de existir, porque si recordamos, el hijo de Pablo Escobar decía, nosotros éramos multimillonarios en dólares, pero no podíamos gastar un solo peso porque ya los tenían detectados y ya los tenían prácticamente controlados, estos dineros que se les dio por llamar dineros calientes y que impactaron hasta en la Comunidad Económica Europea porque compraron todos los billetes de 500 euros, ¿no? Y a final de cuentas, ¿qué hizo la Comunidad Económica Europea? Dijo, no lo recibo. Y ese dinero se quedó volando, a tal grado que si tú llevas un billete de 500 euros ahorita, lo primero que te hacen es una investigación de manera rápida en el lugar donde tú lo presentes, ¿no? De acuerdo, pues ese tema del dinero, Guillermo, también es importante. Tú decías pegarle por todos lados, pero ese es el punto neurálgico, creo yo, ¿no? Sí, son las patas que sostienen la mesa del crimen organizado. Es pues cada vez más sofisticado esto de cambiar minerales incluso por precursores químicos, el tema de la sofisticación y cada vez mayor capacidad de violencia de estos grupos criminales hasta llegar a derribar un helicóptero, el tema del contubernio con la autoridad y la gran posibilidad financiera de corromper a través del recurso. Entonces golpear en la parte económica era fundamental y sí, se luchó mucho por tener esta legislación y pues no se ha utilizado apenas un par de ocasiones. Y sí, las áreas de fiscalización, yo creo que alguna vez algún titular de hace ya más de una década de esta área de Hacienda, él justificaba la pobre desempeño de su área diciendo, pues no pienso andar el resto de mi vida con guardaespaldas. Cuando si no está dispuesto a eso, que a una persona que sí asuma esta responsabilidad, desarrolle este tipo de actividades que urgen. Sí, bueno, también para eso, para aplicar justicia, y Alfonso lo conoce también, en Colombia se hicieron los jueces sin rostro, ¿no? Para evitar ser vulnerables. Y fiscales incluso. Los fiscales sin rostro, pero si nos da el tiempo hablamos del tema. Te quería preguntar, Francisco, porque tú lo mencionaste, que cada vez es más violento los ajustes entre estos grupos criminales. Aquí en Guadalajara se dio el caso de gente que le amputaron las manos en un episodio realmente grotesco que dio la vuelta al mundo saliendo de Guadalajara. Así es, ¿no? Sí, se ha venido recrudeciendo los actos de violencia de una forma inimaginable, terrible y digamos, bueno, que sí siembra el terror por parte de quienes yo considero de alguna manera están ofreciendo servicios de protección a la ciudadanía. Esto es, recordemos que estas personas tenían tatuadas leyendas
y que el objetivo de estas leyendas que tenían estas personas que les cortaron ambas manos, en ocasiones pues era inutilizarlos y desgraciarlos de por vida, ¿verdad? Y que sirvan como testimonios vivientes para los demás. O sea, tenían un mensaje terrible, ¿verdad? Pero lo que tú mencionabas de los agentes judiciales que también los descuartizaron, la hazaña con que ocurre todo esto. La hazaña, efectivamente, que estamos viviendo en México, pues no tiene precedentes. La verdad es que, pues, nos damos cuenta de que tienen incluso familia, se va perdiendo, como iniciaba el programa mencionándolo el doctor Alfonso Partida, la capacidad de asombro entre nosotros, los mexicanos que estamos inmersos en el grave problema de la violencia y de la inseguridad, pero que cada vez está más cerca de nosotros, porque si nos dábamos cuenta que le sucedía una desgracia a un semejante nuestro, lo leíamos en un periódico, lo leíamos en una noticia, pero se ha venido compactando cada vez más. Esto es, ya le está sucediendo al primo, al tío, al vecino, ¿verdad? O a nosotros nos puede suceder en cualquier momento algún robo con violencia. Yo conozco a personas que, bueno, se creó una fundación, la de Va por Blas, precisamente, que por el robo de una camioneta asesinaron a un jovencito, le cegaron su vida, muy prometedora, por cierto, y que trataba de solucionar los problemas de inseguridad que estamos viviendo. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. El exfiscal antimafia en Italia, Carlo Marsella, estima que la violencia en México rebasó a la que generó la Cosa Nostra en la década de los 80. Recordó que en Sicilia la mafia asesinó a fiscales, policías, políticos y a periodistas, pero a diferencia de México, el Estado respondió con fuerza y controles estrictos en las cárceles para evitar que siguieran delinquiendo. Una gran diferencia, la incontenible violencia en México, el tema que en esta ocasión tocamos aquí en Ruta 44. A veces, Alfonso, cuando hablamos de crimen organizado, como que nos centramos en la droga, pero no necesariamente. Ya también hay el robo de autos, secuestros, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Y desgraciadamente esa es la respuesta que ha tenido el Estado: más complicidad, más impunidad. Y los resultados ahí están creciendo, ¿no? Que hemos sido ya cuestionados hasta por la misma, por el mismo país donde nació la mafia, ¿no? La mafia siciliana, la camorra napolitana y toda esa serie de grupos, que incluso hay una desaparición de 3 ciudadanos italianos de Nápoles, que nos ha estado exhibiendo bastante fuerte. Uno de los puntos que quiero señalar es la potencia de estos grupos, que no solamente se han metido a la cuestión del narcotráfico, sino ahora están haciendo grandes inversiones, por ejemplo, en la zona sur de Jalisco, la zona aguacatera, que se han estado pasando a esta zona los michoacanos, y que la inversión ahí es un caldo de cultivo para el lavado de dinero, ¿no? El lavado de activos, etcétera. ¿Quién demonios les pide cuentas a estos señores en la inversión? Cuando ya tienen el fruto, pues simple y sencillamente ahí está la situación. Otro de los puntos que se han estado metiendo es en la construcción. La construcción de desarrollos turísticos, de desarrollos habitacionales, de edificios. Eso es crimen organizado. Pues y en muchas ocasiones el contubernio es no solamente con estos tribunales que han sido altamente cuestionados, sino también con los ayuntamientos. Cada vez ha sido mayor, y el aprovechamiento de los recursos naturales, claro, y la contaminación de ríos, de lagunas, etcétera, ¿no? Y no tenemos ni siquiera una fiscalía en ese aspecto, ¿no? Muy bien.
Bueno, pues yo creo que el tema del lavado de dinero, si les parece, da para otro programa. Claro que Así sí. es. ¿Qué les parece si nos preparamos y entramos con todo, con cifras y todo, hablando de ese tema? Por lo pronto, este tema de la violencia, estamos llegando a la parte final. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Guillermo. Sí, Carlos, pues bueno, efectivamente creo que es fundamental, coincido, creo que un tema fundamental que se ha manejado aquí es el profesionalizar. Debemos de dejar de seguir improvisando, reinventando los temas de seguridad. Hay que fortalecer nuestras instituciones, hay que quitar esto del control de confianza que ha quitado la estabilidad laboral a los protagonistas de la primera línea, que es la policía, hacer controles externos, transparentes y con todos los derechos laborales de los policías para así realmente profesionalizarlos y hacer uso de las buenas prácticas, lo que sí está, sobre todo para los delitos de alto impacto, esta prevención que se da a nivel social, políticas transversales, también la política de prevención situacional en cuestiones muy, muy concretas y reducir la impunidad, profesionalizando, blindando en el tema de homicidios, que llegamos a tener hace una década 380 homicidios al año en Jalisco. Ahora ya tenemos estos 1.300 que son carpetas de investigación con más de 1.500 víctimas. Y lo que se ha hecho, teníamos una muy buena área de homicidios, una impunidad de 30%, ahora es una de 80%. En los últimos 6 años se han abatido a 2 directores del área de homicidios de la Fiscalía de Jalisco. Entonces hay que blindar esas áreas, hay que volverlas a hacer que funcionen, protegerlas, profesionalizarlas y volver a hacer que algún tiempo se fue ejemplo en materia de secuestros, ejemplo en materia de combate al homicidio. Creo que hay capital humano. Se puede revertir la erosión a la que ha estado expuesto el sistema de justicia en Jalisco con estas buenas prácticas, unidades de investigación, protección de los funcionarios y ya en la justicia en general, pues ya lo habíamos comentado antes de que entrara el sistema de justicia acusatorio a Jalisco, para que inventar el agua tibia, el área de atención a víctimas de Nuevo León, Sistema Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, Unidad de Medidas Cautelares de Morelos, lo que ya está funcionando, el modelo de gestión que ha batido la corrupción y la impunidad en otros estados, podríamos tenerla en Jalisco con relativamente poco tiempo de instrumentación. Muy bien. Francisco. Lamentablemente ya el gobierno del estado de Jalisco acepta que nos falló en materia de seguridad, pero no pueden decir que no se les advirtió. Nosotros estuvimos advirtiéndoles que las cosas no iban bien al momento en que se iba a designar a políticos en puestos de alta responsabilidad como es la seguridad, tanto a nivel estatal, ya sea la Fiscalía General, tanto a nivel municipal, predominó la política sobre la carrera judicial. Y hoy, nada más con un mea culpa, nos dicen, les volvimos a fallar. Otro sexenio perdido en materia de seguridad. En mi opinión, hace falta generar verdaderas políticas públicas en el que se respete la carrera policíaca, porque no la tenemos. Hay desaliento, hay policías con los brazos caídos. A mí me buscan de 2 o 3 en ocasiones policías de diferentes municipios para quejarse de lo que les están haciendo, que les hacen firmar, que reciben uniformes, que reciben botas, cuando no les entregan nada y andan con la misma ropa, que les hacen firmar, que asisten a cursos, cuando no se los dan, y ellos tienen temor, ellos tienen miedo cuando van a llenar un informe homologado, porque no fueron preparados y capacitados. Por eso le dicen al ciudadano, usted aquí va a perder mucho tiempo conmigo si quiere que hagamos la denuncia. Yo le recomiendo que mejor así la deje, ni va a pasar nada. O váyase a Fiscalía General, mira, ya presenta su denuncia, allá la puede durar de 3 a 4 horas. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, que yo he estado ahí acompañando a ciudadanos que fueron víctimas de la comisión de un delito. Muy bien. Alfonso, tus conclusiones. Pues yo considero importante, aportando un poco más de lo que los compañeros señalaron, también la parte del apoyo internacional. Es necesario que tomemos en cuenta los protocolos en crimen organizado, en corrupción, en lavado de dinero, y que los apliquemos, ¿no? Porque el sistema anticorrupción que estamos aplicando, si creemos que
nos va a sacar del atolladero, nos va a robar un viejo. Definitivamente, como lo están aplicando, creo que es solamente el inicio. También el caso de los reclusorios, hay que hacer un análisis muy puntual de lo que está sucediendo ahí, porque esos espacios son justamente controlados únicamente por el Ejecutivo y son las áreas más corrompidas y las áreas más inseguras en este caso. Y algo que nos deben arrabiar ha sido un sistema de prevención del delito, ¿no? En todo sentido, en las universidades, en la familia misma, y como ya decía Francisco, toda esta serie de políticas públicas, pero que sean de realidad, no de ocurrencias de diputados que no entienden, que lo hacen por cumplir con la chamba. Y en este caso se tiene que tomar en cuenta la participación de profesionales de la seguridad pública, no de profesionistas en este rubro, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Gracias, Guillermo. Claro. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Y Carlos. quedamos emplazados para hablar de lavado de dinero, ¿les Claro parece? que sí, muy interesante. Nos el vamos tema. a preparar con documentos, con cifras y todo, y hablamos entonces de este tema. Bueno, a la luz de lo que se ha dicho aquí, es importante que las autoridades pues tomen los ejemplos que ha ocurrido, los apoyos internacionales que menciona Alfonso, los casos concretos de éxito como ocurrieron en Colombia, como ocurrieron en misma Italia, en Sicilia, pero también, como menciona Guillermo, los casos que ya están siendo exitosos aquí en México, en otras entidades que parece que se han hecho la tarea y vale la pena que se repliquen esos modelos que sí están funcionando. Yo me quedo nada más con una anécdota muy breve. Hace algún tiempo yo iba a comprar hot dogs con un vendedor de estos. Un día ya no estuvo el vendedor de hot dogs y ya no lo volví a ver. Después me enteré que ese señor formaba parte de el grupo que fue levantado y asesinado al azar cuando murieron 20 y tantas personas allá en los arcos de Lázaro Cárdenas. Fue así, un levantón al azar, ni siquiera tenía nada que ver el individuo. Y ese es el problema en este país, que estamos viviendo en una especie de ruleta rusa de la muerte que nos puede tocar a todos en cualquier momento. Hasta la próxima.